Hola chicos, estamos listos para comenzar con nuestra clase sobre Atenas y el nacimiento de la democracia y estamos junto al profesor José Felipe Vega. Hola a todos. Felipe, ¿cuál es el objetivo que nosotros vamos a abordar en esta clase? José Luis, en esta clase vamos a comenzar a desarrollar lo que es la temática del nacimiento de la democracia en Atenas, que quizás en la instancia de reconocer el legado del mundo antiguo es uno de los elementos que más resalta la democracia. El objetivo de aprendizaje de este tema es analizar las principales características de la democracia en Atenas, considerando el contraste con otras formas de gobierno del mundo antiguo y su importancia para el desarrollo de la vida política actual y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. En este objetivo de aprendizaje podemos reconocer tres dimensiones claras. La primera tiene que ver con caracterizar la democracia, cuáles son sus instituciones, cómo funcionan, cómo se puede participar en lo que es el sistema democrático. En segundo lugar está la capacidad de contrastar la democracia ateniense con otros modelos políticos de la antigüedad y en la tercera dimensión tenemos lo que es la proyección de la democracia ateniense en la sociedad contemporánea. ¿Y qué vamos a abordar en esta clase de esas tres dimensiones? Esencialmente la primera dimensión. Vamos a ver las características de la democracia ateniense, pero más que nada en base a lo que fue su evolución histórica. Bien, ¿cuál fue el proceso que llevó a que Atenas adoptara la democracia como modelo político? ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos este proceso? Es importante porque la democracia, más allá que sea un concepto, un modelo de antigua data, y que surgió en un contexto histórico muy distinto al nuestro, tiene una vigencia, tiene una clara vigencia en lo que es el mundo contemporáneo. En la actualidad la democracia se reconoce como el modelo político más legítimo. En la mayor parte de los países, especialmente en Occidente, se reconocen como democracias y eso inclusive incluye a Chile. Chile en su constitución política se denomina como una república democrática. Por lo tanto, ya es un argumento suficiente tal continuidad de la democracia por más de 2500 años desde lo que fue Atenas a la actualidad como un elemento de importancia y que amerita el estudio de esta temática. Bueno, y de hecho está tan inmerso el concepto de democracia que nosotros vemos cualquier otro sistema político que no sea democrático como carente o como no tan bueno como es una democracia. Exacto, porque la experiencia histórica, y no solamente la experiencia histórica de la antigüedad, sino que también la experiencia histórica del presente siglo XX, ha demostrado que la democracia se presenta como aquel modelo que puede salvaguardar de mejor forma, no de una manera perfecta, pero de la mejor forma, los derechos individuales y las prerrogativas colectivas en una sociedad. Ahora, cuando hablamos del legado de Atenas, no tenemos que olvidar que Atenas es algo más que simplemente la democracia o su legado político. Posteriormente lo vamos a desarrollar, pero cuando hablamos de Atenas también hablamos de una cultura. Y esa cultura nos va a entregar lo que es el ideal de la razón y el ideal de la belleza. Y que va a tener como expresiones la filosofía, la ciencia y también el arte, como el teatro, la literatura, bien, como sus principales expresiones. Quisiera hacer énfasis en aquello, o sea, de que cuando hablamos de democracia no hablamos de lo único que es aportado por los griegos. Exactamente. Pero eso lo vamos a revisar en una siguiente ocasión. Es importante que podamos hacer una definición que nos permita trabajar con el concepto de democracia, una definición operacional. ¿Qué entendemos por democracia? Tenemos que entender por democracia primero como una forma de gobierno, como un modelo político. Una forma en la cual una sociedad se organiza para tomar decisiones que van a afectar a todos. En el caso particular de la democracia, tiene que ver con que los ciudadanos se sienten parte de esas decisiones. O sea, de que el poder político se distribuye entre los ciudadanos. Pueden participar y quizás la mejor representación es que las autoridades, quienes gobiernan, son representantes de sus ciudadanos, o sea, fueron elegidos por sus ciudadanos. Y eso le entrega una legitimidad.
muy distinta a lo que era la legitimidad, por ejemplo, en el antiguo Egipto, en donde el faraón tenía una legitimidad no porque lo hayan elegido, sino porque existía como base la creencia de que tenía un vínculo con los dioses. Bien, es otra forma de legitimidad. Entonces, en la definición que se plantea en la presentación, hay dos ideas que resaltan. Una, distribución del poder entre los ciudadanos, el poder político, y la otra es que son capaces de elegir a las autoridades. Exactamente, creo que queda aún más claro con qué significa democracia, en términos de su acepción griega. Democracia, demoskrato, significa el poder del pueblo, el gobierno del pueblo. O sea, de que el pueblo tiene la capacidad de intervenir en las decisiones colectivas. Interesante. Este tema es algo extenso, por lo cual vamos a diseccionarlo en dos subtemas. El primer subtema tiene que ver con la evolución política de Atenas, cómo se llega a la democracia. Bien, vamos a ver que fue un proceso largo. Y el segundo tiene que ver con caracterizar lo que es ya una democracia madura en Atenas del siglo V. En el presente video vamos a abordar el primer subtema, que tiene que ver con la evolución política de Atenas, en donde vamos a caracterizar los distintos modelos políticos que se implementaron en la polis y que a través de ellos lentamente fue construyéndose la idea de democracia y de ciudadanía. Ahora, tenemos que desde ya despejar la idea que la democracia surge en Grecia. Yeah. Bien, la democracia es una experiencia particular de Atenas y otras pocas polis que existen. Recordemos que cuando hablamos de polis, hablamos de una unidad que era independiente. Autónoma. Era autónoma. Bien, no dependía de otros poderes externos. No hubo nunca un estado griego unitario. Tan así de que cada una de las polis tuvo su propia evolución política. Algunas apuntaron a ser polis militares y aristocráticas como Esparta. En el caso de Atenas va a ser una polis democrática. Por lo tanto, hay que reconocer que la democracia tiene por origen la polis de Atenas, ¿bien? Y que el resto de Grecia tuvo una evolución política distinta. Ahora, la democracia no surgió de la noche a la mañana. La democracia fue resultado de un largo proceso de ensayo y error, en donde antes de la democracia existieron en Atenas otros modelos políticos. Vamos a reconocer a tres principalmente, y los vamos a caracterizar: la monarquía, la aristocracia y la plutocracia. La monarquía era el modelo de gobierno en el cual el poder político se concentra en una sola persona, en la figura del rey. Y Atenas, como las demás polis, comenzaron siendo polis monárquicas, en donde gobernaban reyes. Esto es muy parecido a lo que ocurría en Egipto y en las civilizaciones occidentales que hemos visto, donde había una persona que concentraba el poder político. Exactamente. Pero poco a poco Atenas va a comenzar a diferenciarse. Después surge la aristocracia, en donde ya el gobierno deja de estar en manos de una sola persona, de un rey, y comienza a ser captada por un grupo social específico, que es el grupo social terrateniente, los nobles, bien, las personas más importantes de la polis, y que en forma colegiada, en forma conjunta van a gobernar. O sea, de que el rey desaparece y quienes van a gobernar van a ser los nobles. Después surge la plutocracia, en donde a este grupo de nobles terratenientes se les va a adherir el grupo de los comerciantes, bien, especialmente aquellos que habían logrado una gran fortuna gracias a lo que había sido la apertura comercial de Atenas. Entonces se amplía un poco la cantidad de personas que tienen acceso al poder político, pero sigue siendo un grupo reducido. Exactamente, por eso cuando hablamos de aristocracia y de plutocracia hablamos de que son modelos oligárquicos. Un modelo oligárquico es cuando el poder político está en manos de unos pocos. Y esto va a cambiar radicalmente hacia fines del siglo VI, comenzando el siglo V, cuando surja la democracia, que es cuando ya el poder político se expande al resto de los ciudadanos, no importando las condiciones ni de origen, como lo era la aristocracia, ni socioeconómicas, como lo era la plutocracia. Es interesante destacar que esta línea de tiempo muestra desde el siglo VII hasta el siglo V, o sea, son 200 o 300 años en que se demora este proceso. Exactamente. Cuando hablamos de la democracia hablamos de un modelo que va a ser construido en base a una larga experiencia.
buenas y malas, bien, ensayo y error. Y la democracia es resultado de lo que fue la constante ampliación de la participación política de los ciudadanos. Eso es interesante destacar. Uh-huh. Ahora, la monarquía, me imagino que ya la mayoría está familiarizado. Bien, el poder está concentrado en un rey. En el caso de Atenas habían otras dos instituciones, que era la Eclesia o la Asamblea y estaba el Consejo, pero todo estaba en torno a lo que era la figura del monarca. Esto, cuando se pase hacia la aristocracia, va a cambiar. En el siglo VII los aristócratas, los nobles terratenientes, los llamados eupatrias, van a comenzar a ganar influencia y poder en base a lo que es la actividad agrícola, la posesión de tierras. Y va a llegar el punto en que el rey va a ser relegado de lo que es su puesto y va a ser reemplazado por arcontes. Son distintos, en un inicio fueron 6, después se va a ampliar a 9, y esto se reparte en lo que es el gobierno, la capacidad ejecutiva. Las distintas funciones. Las distintas funciones. Por ejemplo, está el arconte Polemarco, que está encargado de la situación militar. Bien, está el arconte Basileus, bien, que significa rey, pero que está más que nada encargado de las situaciones religiosas, bien, de lo que es el culto religioso. Pero estaba siempre en manos de los eupátridas. O sea, cuando hablamos de la aristocracia hablamos de que gobiernan solamente los nobles terratenientes. Ellos manejan la toma de decisiones que van a afectar no solamente a ellos, sino que al resto de la sociedad ateniense. Comerciantes, artesanos, campesinos. Y que en este punto no tienen ninguna capacidad de intervención o influencia. Pero entonces, si nosotros queremos ver que se amplía la base de participación, tiene que haber cierto proceso de transformación que se va ocurriendo en términos económicos, en términos sociales, que permite esta transformación política. Exacto, José Luis. Y eso va a ir sucediendo desde el siglo VII, cuando Atenas comienza a emerger como una polis destacada en el plano del comercio y del poder naval. Eso va a llevar a transformaciones sociales, le va a dar mayor influencia, por ejemplo, a lo que son los comerciantes, a los grandes comerciantes, y como ganan influencia en el plano económico, con el tiempo también quieren estar dentro de las tomas de decisiones del Estado ateniense y comenzaron a presionar para ganar esos derechos políticos que no obtienen. Junto con ellos están los campesinos, que ven cómo están totalmente relegados respecto a los terratenientes y temen siempre de que su condición se pauperice, empeore. Y por eso también quieren tener una participación dentro de lo que es el sistema político. Y otro elemento de que en esa época existía la esclavitud por deudas. O sea, si uno caía de ICOM y tú no tenías cómo pagar, no te queda otra que convertirte en un esclavo. Menos mal que eso no continúa ahora, porque si no... No, todos los deudores agradecemos de que eso no continúe. Así es. Pero esto va a ser un factor más para las tensiones que se están generando entre aquellos que tienen el poder, los eupátridas, y el resto de los sectores ciudadanos, comerciantes, artesanos, campesinos. Este conflicto va a tener una salida institucional, va a tener una salida legal, política, y va a basarse en que los eupátridas tendrán que relegar algo de su poder. O sea, para evitar el caos o que la polis no siga siendo viable, o que haya una guerra civil o un conflicto constante, los eupátridas tendrán que renunciar a parte de su poder y tendrán que permitir que el resto de los sectores sociales participen. Y van a surgir una serie de legisladores. El primero va a ser Dracón, que va a ser algo que quizás para nosotros es algo muy simple, va a poner por escrito las leyes. Esto me recuerda mucho a lo que ocurrió con Hammurabi, cuando él pone las leyes por escrito y manda que se coloquen, que sean visibles para todos. Es una situación similar. Exacto. ¿Cuál es la importancia de colocar por escrito las leyes? La importancia es que en esa época, cuando la ley no era escrita, quienes interpretaban la ley eran los eupátridas. O sea, difícilmente un eupátrida iba a interpretar la ley en su contra.
Es verdad. Y el resto de los sectores sociales se encontraban en una tremenda desventaja si querían pedir justicia al Estado ateniense. Por eso, si coloco las leyes por escrito, la ley se objetiviza, o sea, la ley es igual para todos en su aplicación. Y por lo tanto hay un mayor sentido de justicia y de que el Estado ateniense va a realmente determinar en una forma ecuánime cualquier conflicto entre sus ciudadanos. Después vamos a tener las leyes de Solón, porque podríamos decir, bueno, se pusieron por escrito las leyes, pero ¿eso qué soluciona el problema de la participación política? Bueno, ahí va a llegar Solón y primero va a poner fin a la esclavitud por deudas, bien que ya era un elemento de inestabilidad al interior de la polis, y va a crear dos nuevas instituciones, la Bulé y la Eleia, en donde los sectores no aristocráticos van a poder participar. O sea, va a ampliar la participación política a aquellos sectores no nobles o aquellos sectores no aristocráticos. Pero esto tiene un costo. No es tan bueno el panorama como parece. El costo es que el nivel de participación que un ciudadano tiene depende de tu nivel socioeconómico. Ese es el coste. O sea, de que si tú eres más acaudalado, puedes alcanzar las instituciones de mayor poder, puedes alcanzar los más altos cargos. Llegar a la Bulé, por ejemplo. Llegar a la Bulé, ser un arconte. Los sectores más rezagados económicamente, claro, pueden participar en la asamblea, pero no, ni soñar con ser arconte, o ni soñar con entrar a la Bulé, por ejemplo. Por lo tanto, acá se habla de la plutocracia, o sea, de que el gobierno va a pasar a manos de lo que eran los eupátridas a los sectores más ricos, o sea, va a sumar a los terratenientes, se van a sumar el grupo de los comerciantes, de los grandes comerciantes. Entonces lo que habría que valorar acá es que luego de que se pasaron por escrito las leyes, estas leyes siguientes ampliaron la base de participación, tal vez no a todos, pero sí fue un avance con respecto a lo que había. Exacto. Solón no esperaba la igualdad de partida, lo que él buscaba era la paz social. Y para entregar la paz social era entregarle a cada sector aquello que le corresponde o aquello que está exigiendo. Los comerciantes, los artesanos y los campesinos querían participación. Bueno, ahí tienen estas instituciones donde ustedes pueden participar. Pueden entrar a las instituciones políticas. No a todos, pero bueno, ahora ya ustedes ya participan. Tienen una voz. Y a los sectores más ricos y a los eupátridas, bueno, dice, tienen que relegar un poco, tienen que compartir el poder, pero las instituciones más importantes siguen siendo de ustedes. Así que tranquilos. Así que logro la paz. Ese es el objetivo. Como podemos ahí revisar en lo que es el texto que está en la diapositiva, que tiene que ver con esta postura ecuánime de que cada uno lo que le corresponde. Y finalmente, y casi un siglo después, tenemos a Clístenes. Con Clístenes ya tenemos algo parecido a lo que va a ser la democracia, porque de partida Clístenes va a poner fin a lo que son las consideraciones socioeconómicas para integrar las instituciones políticas. O sea, ya con Clístenes sería posible ingresar, siendo por ejemplo un pequeño comerciante, a la Bulé, bien, o quizás al arcontado. Van a haber algunas instituciones que van a ser por sorteo, más que por elección. O sea, cualquier persona podía tener ese acceso a los puestos de autoridad más elevados. Y aquellas instituciones ya existentes, como la Iglesia o la Asamblea, que está constituida principalmente por los sectores más populares, le va a entregar más atribuciones. Y fueron ampliados, me parece, ¿no? Fueron ampliados, exactamente, y van a presentarse como una última instancia, por ejemplo, en instancia judicial, ¿bien? O en lo que se refiere a la aprobación de una ley. La Bulé presenta lo que es la temática a tratar en la Asamblea, pero finalmente la Asamblea es la que aprueba o desaprueba. Ya. Bien. Por lo tanto, aquellas instituciones más populares tienen más poder. Por eso con Clístenes se habla de la isonomía, o sea, de que ahora sí realmente hay igualdad de todos ante la ley. O sea, ya no existe la diferenciación ni de origen, o sea, si soy aristócrata o no aristócrata, ni de dinero, si soy rico o soy pobre. Entonces todos son iguales en términos de la participación política. Por lo tanto, ya se presenta el fundamento de lo que es el modelo de gobierno democrático que comenzaremos a revisar después. Y que es más cercano a lo que nosotros conocemos actualmente. Exacto. Hay sí un paréntesis que son las tiranías. En todo este proceso hubieron interrupciones.
Y las principales fueron la presencia de estas tiranías, que sé de que cuando nosotros hablamos de tiranía como algo muy negativo. El concepto tiene una connotación negativa. Exacto, cuando hablamos del tirano, obviamente es difícil imaginarse un tirano bueno. Vamos a hablar de tiranos y justamente el concepto tiene que ver con algo negativo. Pero no es tan así. Cuando hablamos de Grecia, las tiranías son, digamos, el modelo de gobierno en donde se centra el poder en una sola persona que tomó el poder por la fuerza. O sea, que no respetó las instituciones, no esperó ser elegido arconte, no esperó que fuera sorteado, no. Voy a tomar el poder por mis manos, bien, por la violencia. El tema está de que en Atenas hubieron algunas buenas experiencias con tiranos. Y el principal fue Pisístrato, que asentó su poder en el apoyo de las clases populares. Por ejemplo, repartió tierras, entregó trabajo con lo que fue políticas de obras públicas. Por lo tanto, los atenienses, especialmente los más pobres, tuvieron un buen recuerdo de Pisístrato, y que podemos ver ahí, no gobernó por tan pocos años. Fue bastante, ¿no? Sí, y obviamente un tirano, si no tiene la legitimidad legal, va a encontrar, digamos, el respaldo a través de... El apoyo popular. El apoyo popular, exactamente, de ser un buen gobernante. En síntesis, tenemos que recalcar que la democracia ateniense fue el resultado de una larga experiencia de implementación de otros modelos políticos. Cada uno fue intentando dar solución a problemáticas que tenían que ver con transformaciones sociales, económicas que se iban presentando en Atenas, pero que tenían como elemento común la demanda creciente de participación política. Primero querían participar los aristócratas cuando estaba el rey, bueno, surge la aristocracia. Bien, querían participar las personas más acaudaladas, la plutocracia. Y después todo el resto de los ciudadanos también querían tener alguna voz, la democracia. Por lo tanto, es un proceso gradual y que tuvo por hitos distintas reformas y transformaciones. Fantástico. Bien, muchachos, de esta forma terminamos la primera clase con respecto al desarrollo de la democracia en Atenas, y recuerden que pueden encontrarla en historiains.com. Hasta luego. Hasta luego, estén muy bien.